Estamos en el estudio de Corintios, 1 Corintios, entonces abren sus Biblias a 1 Corintios capítulo 2. Recientemente pues leí acerca de un pueblo que tenía una iglesia bíblica. Su edificio estaba hecho de piedras y tenía muros cubiertos de plantas, de muchas plantas. Y sobre el arco, cuando fue originalmente construida la capilla, estaban grabadas las palabras: predicamos a Cristo crucificado. Y hubo una generación de hombres que predicaban a Cristo crucificado, que es precisamente lo que hacían ellos. De tal manera que toda persona que entraba ahí sabía para qué estaba ese lugar. Predicaron a Cristo, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Pero los tiempos cambiaron y las plantas crecieron y cubrieron la última palabra. Y ahora el letrero decía: predicamos a Cristo. Y después los hombres piadosos murieron, llegaron otros hombres y vinieron a predicar a Cristo. Y así fue. Pues Cristo el ejemplo, Cristo el humanitario, Cristo el maestro ideal, Cristo un hombre moral. Y los años pasaron y llegaron otros hombres y las plantas también crecieron. Y finalmente el letrero nada más leía: predicamos. Y eso es pues lo que hicieron. El evangelio social, el dinero, la prosperidad, la política, predicaron todo menos Cristo. Y eso, hermanos, es una ilustración de cómo la filosofía del hombre afecta el evangelio. La sabiduría del hombre realmente está ocupada en deshacerse del evangelio de Cristo. Y desde un punto de vista histórico, eso es precisamente lo que ha pasado. Pero lo que vamos a ver hoy es que según Dios, según el apóstol Pablo, no hay lugar dentro de la iglesia para la filosofía humana, para mezclar la sabiduría humana con la revelación de Dios. Versículo 1, vamos a leer 1 al 5. Capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Desde el versículo 17 de capítulo 1, donde dice Pablo, capítulo 1, 17, Pablo dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, nosotros, es poder de Dios. Desde el versículo 17 está el contraste entre la sabiduría de Dios y la sabiduría de los hombres. Y Pablo concluye
que Dios no necesita la sabiduría de los hombres. La opinión humana no hace más que ensuciar las aguas de la revelación de Dios. Un ejemplo muy sencillo. Pensamos en la creación. Pensamos en el relato tan sencillo de la creación que aparece aquí en Génesis 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Es algo tan sencillo. No es muy difícil entender cómo Dios creó el mundo. Pero la opinión humana, la sabiduría humana, lo ha convertido en una mezcla de creencias que no tiene base alguna. No, es que el mundo fue creado desde nada. No, pues tú vienes de un chango. No, pues hubo una explosión. ¿De veras? Es una tontería, hermanos. Es una locura. Para ellos, ellos necesitan tener mucho más fe que nosotros. Creer en algo tan absurdo como el Big Bang. Es ridículo. Y la verdad es que la revelación de Dios, la Biblia, pero realmente nunca ha necesitado la filosofía humana. Solo la adultera. Ahora, ese es el contexto en que nos encontramos en esta mañana aquí en capítulo 2, porque hemos establecido que Pablo escribió a los Corintios. Él escribió esta carta para enfrentar los problemas en la iglesia de Corintio. Ellos tenían muchos problemas. Principalmente era la división. Ya hablamos en capítulo 1 de la división en la iglesia. Pues la congregación estaba dividiéndose en pequeños grupos. En primer lugar, se dividen por los hombres con quien que se identificaban. Pues yo sigo a Pablo, yo sigo a Apolos, yo sigo a Pedro, yo sigo a Cristo. Estaban divididos. Pero la segunda causa de la división era que estaban dividiéndose en base de puntos filosóficos. Corinto como ciudad estaba dominada por filosofías diferentes y ellos se habían vuelto en un grupo de personas divididas por puntos de vista filosóficas. Y cuando llegaron a Cristo, ellos trajeron sus creencias, sus perspectivas, sus opiniones y las metieron en la iglesia y formaron grupos. Entonces Pablo escribe desde el versículo 17 de capítulo 1 hasta el capítulo 3. Cuando termina el capítulo 3, entrando al capítulo 4, pues él escribe más de 50 versículos. Se dedica Pablo para enfrentar esa idea de que la sabiduría humana pues es necesaria para los cristianos. Él quería destruir en sus mentes este problema en particular, para decirles que la filosofía humana es innecesaria. Es vana la sabiduría humana. Pablo quería decir que si tenemos la revelación de Dios, entonces la filosofía humana es innecesaria, es inútil. Ahora, cuando digo filosofía, ¿de qué me refiero? La filosofía, según el diccionario, es un conjunto de razonamientos y reflexiones encaminados a explicar las causas, relaciones y finalidades últimas del hombre y el universo. Otra vez. La filosofía, conjunto de razonamientos y reflexiones encaminados a explicar las causas, relaciones y finalidades últimas del hombre y el universo.
Nosotros creemos en la filosofía, pero en la filosofía bíblica. Sí creemos, no negamos la filosofía. Abrazamos la filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía bíblica explica las causas, relaciones, finalidades últimas del hombre y del universo. Es la única cosa que explica el por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, qué propósito que tenemos aquí. Nosotros creemos en esa filosofía bíblica, la sabiduría de Dios. Que Dios y su palabra contiene todo lo necesario para explicar las causas, para explicar las relaciones y las finalidades del hombre y del universo. Rechazamos cualquier filosofía humana que deja fuera a Dios y su palabra. Y la verdad, hermanos, la filosofía humana pues proviene de Satanás. Porque él quiere destruir la palabra de Dios. Desde capítulo 3, cuando entró Satanás al jardín, al huerto, él empezó a meter la filosofía humana. ¿Por qué? Porque él quería destruir la palabra de Dios. Y lo que Satanás ha hecho en nuestra época, en nuestros días, es que ha traído la filosofía humana a la iglesia. Y ahora tenemos filosofía religiosa, tenemos filosofía cristiana, tenemos consejería cristiana, psicología cristiana, pero solamente es una mezcla de la Biblia y la psicología humanista. Usted no necesita un psicólogo. No necesita un psicólogo. No le puede ayudar. La verdad es que son payasos. Según Dios, no es mi palabra, según Dios. Y lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque no saben nada. Vamos a brincar a capítulo 3 de 1 Corintios. Vamos a leer lo que Dios dice acerca de estos psicólogos y filósofos de hoy en día. Versículo 19 de capítulo 3. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Lo que usted y yo necesitamos es entender la sabiduría de Dios. Es entender la palabra de Dios. La filosofía bíblica tenemos que entender. Y la tenemos en nuestras manos para poder entenderla y aplicarla a nuestras vidas. Me sorprendo siempre cuántos cristianos, y no quiero señalar a nadie, pues no voy a preguntarles, pero me sorprendo mucho cuántos cristianos buscan psicólogos, buscan ayuda de psicólogos. Ellos no les pueden ayudar. Si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, si usted tiene la palabra de Dios, usted no necesita un psicólogo secular. Usted necesita un psicólogo bíblico, a lo mejor, consejería bíblica. Dios dice que es insensatez. Toda esa sabiduría es vana y no nos ayuda para nada. Ahora, cuando usted tiene la palabra de Dios y usted tiene el Espíritu Santo de Dios, usted tiene la solución a los problemas, a todos los problemas que Dios quiere que usted resuelva. Dios no nos dio una revelación incompleta. Ahora, escúcheme bien.
No estoy diciendo que debemos desechar todo lo del mundo, que debemos ser ignorantes a todo lo del mundo. No estoy hablando de los médicos, no estoy hablando de la medicina, no estoy hablando de problemas del alma, de problemas del espíritu, de problemas de la vida. No estoy hablando, porque hay iglesias que enseñan que nosotros no necesitamos la ayuda de nada del mundo. Entonces, si tiene una enfermedad, pues nada más tiene que hablar con Dios y Él tiene que sanar. Y la verdad es que niños mueren. Niños mueren, ¿por qué? Porque sus padres no los llevan al médico. Porque dicen, no, estamos confiando en Dios. Pero Dios nos dio los médicos para poder ayudar al cuerpo. Pero estamos hablando específicamente a los problemas del alma. ¿Sí? Simplemente estoy diciendo que la palabra de Dios es todo lo que necesitamos para solucionar esos problemas en nuestras vidas. Y la opinión humana solo tiende a dividir en lugar de unificar. Entonces Pablo escribe esta sección para hacer un contraste entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. Y tomar toda oportunidad que puede para mostrarles que pueden deshacerse de la sabiduría humana. Capítulo 1, versículo 20. Bueno, versículo 19 de capítulo 1. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Él dice, cuando se han tentado todo por resolver los problemas serios, realmente el punto es, ¿acaso no ha mostrado Dios que la sabiduría de ese mundo es insensatez? Lo mejor de los filósofos, lo mejor de los escritores, lo mejor de los oradores, lo mejor de los psicólogos, no han podido resolver ninguno de los problemas de los hombres. No expliquen las causas, no expliquen las relaciones y las finalidades del hombre y el universo. Entonces su filosofía no sirve para nada. Porque ellos no pueden resolver esos problemas. Esas cosas, la filosofía, literatura, oratoria, todo eso, las cosas del alto rango, los influyentes, los poderosos, la inteligencia, todo eso es irrelevante para Dios. Y para mostrarle que tan irrelevante es, Dios contradijo a la sabiduría humana al escoger a los simples y a los humildes. La mayoría del pueblo de Dios, la mayoría de ellos, como vimos la semana pasada, simplemente son personas comunes y corrientes. Los pobres, los no preparados, personas simples, en la mayoría de los casos siempre han estado en la historia como aquellos que han constituido la iglesia. Y la razón es que ellos colectivamente, nosotros colectivamente, somos un testimonio como una reprensión contra el mundo y la sabiduría. Y últimamente, aquí en versículo 19, Dios dice, y últimamente Dios va a destruir toda la sabiduría humana. Como vimos el domingo pasado, según Dios, la persona más simple, más débil, más necio, sin ninguna educación, que conoce a Dios, sabe más que el filósofo más grande del mundo que no conoce a Dios.
¿Ustedes sabían? Ustedes son más sabios que los más grandes filósofos del mundo. ¿Por qué? Porque tienen el Espíritu Santo de Dios, tienen la mente de Cristo, tienen acceso a la palabra de Dios y a la sabiduría divina de Dios. La verdad es que 10 veces de 10 yo voy a tomar el consejo de mi hermano Humberto, de mi hermano José Luis, sobre un psicólogo, un filósofo que tiene 5 títulos, que tiene la maestría, que tiene el doctorado. ¿Por qué? Porque ellos conocen a Cristo. Ellos conocen a Dios. Ellos no les dan consejo del mundo. Ellos les van a dar el consejo bíblico. Y cuando usted y yo tenemos el Espíritu de Dios junto con la palabra de Dios, nosotros tenemos la solución a todos los problemas que Dios quiere que resolvamos. Segundo de Pedro, vamos a 2 de Pedro 1:3, rápidamente. Y todavía estamos en la introducción, Entonces, 2 de Pedro 1:3. Dice el apóstol Pedro en su carta, versículo 3, capítulo 1, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pedro dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Y en otra versión dice, nos ha dado todo que necesitamos para vivir como Él nos manda. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a Cristo, aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Si usted está en Cristo, usted tiene todo lo necesario para vivir como Dios le manda vivir. Porque como dije, en Corintios 2:16 dice que tenemos la mente de Cristo. Tenemos todo lo necesario. No necesitamos andar buscando la ayuda de los psicólogos del mundo que no nos pueden ayudar. ¿Sabía usted que solamente hay 3 problemas en la vida? Estamos hablando de problemas del alma, problemas espirituales. No estoy hablando otra vez de los problemas médicos o esas cuestiones. Estoy hablando de los problemas físicos, no, pues estoy hablando de los problemas espirituales y del alma. Solamente hay 3 problemas. Y de esos 3 problemas, que solamente hay una solución que resuelva en la misma orden siempre. Son problemas universales que han existido desde la caída, existen en toda cultura, existen en todos los países, existen desde el principio hasta ahora. Desde la caída, perdón. Porque cuando Dios creó el mundo, pues lo creó perfecto. Y solamente hay una solución. Todo problema que usted tendrá en su vida puede resumirse en 3 categorías y puede resolverse en la misma orden. No importa quién es usted, no importa dónde vive usted, no importa la edad que tenga. Sus problemas son iguales a todo el mundo. Si van a recordar algo, pues de este mensaje hoy, recuerden esto. Memorízalo, pues apúntalo. 3 problemas, una solución. Los 3 problemas que enfrentamos nosotros. Primeramente, es el problema teológico. Nuestro problema con Dios. Nuestro problema con Dios. Número 2, el problema psicológico. Nuestro problema con nosotros mismos.
Entonces, primeramente, nuestro problema con Dios. Segundo lugar, nuestro problema con nosotros mismos. Y tercer lugar, el problema sociológico. Nuestro problema con los demás y el mundo a nuestro alrededor. Son los tres problemas que todos enfrentamos. Tenemos que recordar dos cosas, dos leyes inalterables cuando se trata de estos problemas. Todos los problemas que usted y yo tenemos encajan en una de estas tres categorías. No hay otras categorías. Y resolvemos los tres problemas de la forma en que se enumeran, o sea, en la misma orden siempre. Quiero ver los tres. Vamos a ver rápidamente los tres problemas. Problema teológico. El problema primordial en la vida es nuestro problema con Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Todos nacemos separados de Dios. Y nuestra única esperanza es que Dios restaure nuestra relación con Él. Hasta que tengamos una relación íntima con Dios, una relación restaurada con Dios, nunca podemos vivir en este mundo de la manera correcta. Usted nunca va a resolver sus problemas si usted no resuelve su relación con Dios primero. Sus problemas le va a seguir toda la vida. Solamente Dios nos puede dar la claridad para poder vivir bien en su mundo. Mediante su divino poder, nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir la vida como nos manda. No podemos tener una relación no existente, no podemos tener una relación rota, no podemos tener una relación fría con Dios y al mismo tiempo esperar poder vivir la vida correctamente. Todos sus problemas que usted tuvo en esta semana provienen de su relación rota y su pecado delante de Dios. ¿Por qué? Porque el primer problema más grande que cualquier ser humano tiene que resolver es su problema con Dios. El segundo, el problema psicológico. Psique logos, el estudio del alma. El psicólogo estudia el alma. Observa, corrige, aconseja el alma. Por eso dijimos que los psicólogos seculares no resuelven nada. Los psicólogos seculares no nos pueden ayudar en absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ellos no llegan al problema primordial, lo cual es Dios. Ellos quieren llevarle a su niñez, a su juventud, y quieren echar la culpa a todos los demás menos usted. Y no les dan la respuesta, no les dan la solución. El psicólogo más grande que ha existido es Jesucristo. Hoy en día los psicólogos más eficaces son cristianos verdaderos que entienden la palabra de Dios y que pueden llevar la palabra de Dios a las almas de las personas. Dios creó el alma y Dios creó la palabra para el alma. Entonces Dios es la fuente más objetiva para poder entender los problemas del alma. Imagínese, si usted no tiene una relación saludable, restaurada con Dios, es imposible entender su propósito aquí en la tierra. Es imposible entender acerca de sí mismo. ¿Por qué? Usted no se somete a Dios. Y Dios resiste a usted, como dice Santiago, porque usted es soberbio.
Entonces, usted no se somete a Dios, Dios resiste a usted, usted no puede recibir lo que se necesita para entender acerca de sí mismo. Usted tiene deseos pecaminosos, malos pensamientos, malas actitudes, usted se enoja, usted grita, usted dice malas palabras, usted no es feliz, usted no tiene paz, usted está deprimido. Y todos esos problemas son problemas del alma. Y siempre queremos echar la culpa a otra. No, pues me enojé porque mi hija. No, pues me enojé porque mi esposo. No, usted se enojó porque su relación con Dios en este momento está roto. Se enojó porque está en pecado. No es porque mi hija o mi esposa, mi esposo o mi compañero o quien sea. La verdad es que el problema radica en nuestra alma y en nuestra relación rota con Dios. El tercer problema, el problema sociológico. Nuestras relaciones con los demás y con el mundo a nuestro alrededor. ¿Cómo están sus relaciones con los demás? ¿Con su familia? ¿Con su esposa? ¿Con sus hijos? ¿Sus padres, hermanos, vecinos, compañeros? Me imagino que la gran mayoría tiene malas relaciones con los demás. Bueno, no lo tengo que imaginar porque me lo han dicho ustedes mismos. La mayoría me han dicho, pues no, tengo malas relaciones con muchas personas. Y empiezan a nombrar, no, mi hermano, mi hermana, mi padre, bla, bla. Dios nos dice en su palabra que debemos amar los unos a los otros. Nos dice en su palabra que debemos perdonar los unos a los otros. Y si usted fuera a aplicar nada más esos dos mandatos de Cristo, amar como Cristo y perdonar como Cristo, resolvería el 99% de sus problemas. Amando como Cristo, perdonando como Cristo. Pero cuando usted no ama y rehúsa perdonar, entonces usted con sus acciones está diciendo que usted sabe mejor que Dios. Realmente usted se ha convertido en su propio Dios. Y Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Su problema no es con los demás. Su problema está con Dios. Usted no puede estar bien con los demás y no pueden entender a los demás sin primero entender a sí mismo. Y si usted no puede entender a sí mismo sin primero entender bien a Dios. Es la orden. Esa es la orden y no puede ser alterada. Entonces la solución, Cristo. Cristo es la solución. Cristo es la solución de su problema psicológico. Cristo es la solución a su problema sociológico. Cristo es la solución de su problema psicológico. Fuera de Él no hay solución. Eso es lo que Pablo quiere decir aquí en esos versículos. Ahora vamos a regresar entonces a ver. Eso fue nada más la introducción, entonces ya vamos a entrar al versículo 1. Versículo 1 de capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría. Pablo dice que ese espíritu de división en Corinto es resultado de la filosofía humana. Están divididos por opiniones diferentes.
No hay necesidad de eso porque todo lo que necesiten es la sabiduría de Dios. Y él dice, recuerden ustedes, aquí en versículo, recuerden ustedes mi presentación, recuerden mi predicación. Mi predicación es una ilustración de todo lo que les acabo de decir. Cuando vine a ustedes, ¿vine hablando palabras sofisticadas y filosofías humanas? No. Entonces, que mi llegada a ustedes sea la ilustración de cómo encaja la filosofía humana. No lo hace. No sirve. No tiene lugar absoluta. Dios había determinado salvar a los hombres no por sabiduría humana, sino por el Evangelio. Entonces, cuando Pablo aquí llega a Corinto, él no llega como orador y no llega como filósofo. Él viene como testigo. Él vino declarando el testimonio de Dios. Un testigo es alguien que ve algo objetivo, algo histórico. Y Pablo dice, estoy aquí para reportarles el testimonio de hechos objetivos de Dios, no para especular. Estoy aquí para decirles y darles la revelación de Dios, no mis opiniones. Y ¿sabe una cosa? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Es lo único que debemos hacer nosotros. Y no hay lugar en la iglesia para la filosofía humana. Mire, nosotros tenemos una tarea. Tenemos una sola tarea. Aquí está el testimonio de Dios. Yo vine en esta mañana para declarárselo. Ustedes espero que no están interesados en mis opiniones. Espero que no vengan para escuchar mis opiniones. Alguien puede decir, pero pues debería advertirnos de la situación económica, o de la situación política, o de la situación de la cultura. Y yo respondería, pues no vengo para hacer eso. No puedo hacer eso. Principalmente porque no me importa. No soy experto en eso, pero la verdad es que no me importa la situación económica, la situación cultural, la situación política. ¿Por qué? Porque yo solo quiero enseñarles la palabra de Dios. Porque si tenemos la palabra de Dios y tenemos el Espíritu Santo, tenemos la solución a todos esos problemas. Entonces no necesitamos llegar aquí a hablar de todo eso. Usted dice, ¿qué hago en mi matrimonio? ¿Qué dice Dios? ¿Qué hago con mis hijos? ¿Qué dice Dios? ¿Qué hago en mi trabajo? Dios dice. ¿Qué hago con mis finanzas? Pues ¿qué dice Dios? Mi material, hermanos, pues no es nueva. Si usted está buscando algo nuevo, pues algo original, una revelación nueva, pues no lo van a encontrar aquí. No lo van a encontrar. Porque no hay nueva revelación bajo el sol. Todo lo que tenemos aquí está. Y en el momento que comienzo yo a predicar material que sea original, pues me pueden correr. Y busquen otro para predicarles a Cristo crucificado. ¿Quién quiere mi opinión? Dios me ha llamado a hacer una cosa y es declarar su testimonio. Y su testimonio es suficiente. Es todo lo que necesitamos. Versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguno,
cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Pablo rechaza de plano todo intento por convencer a los corintios con la sabiduría humana. Entonces dice, no vine a darles discursos humanos y sabiduría humana, sino que vengo con la palabra de Dios. Eso es lo primero, con la palabra de Dios. El testimonio de Dios. ¿Cuál es el testimonio de Dios? El testimonio de Dios es Jesucristo. El Evangelio. Pablo dice, yo no vine a darles mis opiniones y especulaciones y mis ideas. Yo vine a decirles, esto es lo que Dios dijo. Por eso cuando nos congregamos nosotros, lo primero que decimos es abramos nuestras Biblias. Veamos lo que Dios tiene que decir. No política, economía, asuntos sociales, puntos de vista, opiniones, ideas humanas, sino qué dice Dios. Y Pablo aquí dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Pablo era muy estudioso, había estudiado mucho. Era un gran filósofo Pablo, porque estudiaba bajo Gamaliel. Él podía haber llegado hablando palabras bonitas, hablando con mucha sabiduría del mundo, de su época. Pero él dice, me propuse no saber nada. Aquí Pablo dice simplemente, me concentré en la cruz. Mi única meta fue predicar a Cristo crucificado, el Redentor, el Salvador. No di opiniones, eso es revelación. No di especulaciones, eso es un hecho. La revelación de Dios en contraste a la especulación humana. Eso fue el mensaje de Pablo. Pablo nunca cambió su mensaje para acomodarse a la gente. Nunca. Cristo vino, vivió una vida perfecta. Una vida que jamás podemos vivir. Él sufrió la muerte en una cruz para cargar sobre sus hombros nuestro pecado. Derramó su sangre para pagar nuestra deuda y resucitó de entre los muertos. Y ahora el Espíritu Santo de Dios mora en sus hijos. Y nosotros tenemos todo lo que necesitamos para poder vivir como Él nos manda. Es una locura para el mundo perdido. Que Dios habita en usted. Sí, en verdad habita en usted. Es una locura. Si usted le dice a la gente perdida que el Dios del universo mora en usted, se burla de usted. Pero muchas veces con nosotros, con las propias acciones, nos burlamos de Dios mismo con nuestra vida. ¿Realmente Dios vive en usted? Si Dios realmente vive en usted, usted no debe de estar esclavizado a la pornografía, a la fornicación, a los vicios, al alcohol, a las drogas, a otras cosas. ¿Por qué? Es una burla hacia Dios si nosotros seguimos en esclavitud a los pecados cuando el Dios del universo mora dentro de nosotros. Por eso Pablo en todas sus cartas dice, antes éramos ustedes, éramos nosotros. O dice, eran algunos de ustedes, eran así, pero ya no son así. El problema es que nosotros todavía seguimos diciendo, pero bueno, todavía soy enojón. No puede ser enojón y tener el Dios del universo dentro de usted. No significa que nunca se va a enojar o nunca va a pecar. Pero la verdad, hermanos, es que muchas veces nos hacemos burla de Dios y hacemos mancha al nombre de Cristo por cómo vivimos nuestras vidas.
Pero es una locura que no pueden entender el mundo perdido, que el Dios del universo habita en sus hijos. Pero Pablo predicaba esa locura. Capítulo 1, versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados así, judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo crucificado es suficiente para la iglesia. Es una locura para los demás, pero es suficiente para nosotros. Versículo 3. Pablo dice, continúa, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Esto no parece ser Pablo, ¿verdad? Nosotros temblamos, pero Pablo no. Normalmente todo el mundo pues tiembla, pero no él. Él es el gran apóstol. ¿Por qué está tembloroso? Pues cuando llegó a Corinto, él estaba realmente sacudido. ¿Por qué? El temor y temblor tiene que ver con la ansiedad mental por un tema importante. Entonces Pablo dice, estaba en tal urgencia y en Corinto, porque Corinto era la capital de la vanidad del mundo. Era una ciudad corrupta. De hecho, cuando una persona vivía de una manera tan disoluta en su vida que era inmoralidad continua, decían que corintianizaba. Ellos inventaron un verbo para nombrar a las personas que andaban en toda clase de pecado. Era la Las Vegas de su época. Era una ciudad tan corrupta, y él estuvo en esa ciudad y había sido expulsado de Filipos, de Tesalónica, de Berea, de Atenas, y por último pues llega a Corinto, y llega solo y está muy desanimado. Él ve a una ciudad dominada por el pecado, un lugar inmundo, y está solo y tiene una ansiedad mental terrible por la condición perdida de la ciudad, y sabe que no tiene esperanza en sí mismo. Hermanos, yo bajé el miércoles, el día 12, y la verdad yo estaba estudiando ese pasaje, y yo pues llegaba al centro y vi toda la idolatría, todo el show que están llevando a cabo aquí el día 12, y la verdad yo me sentía igual como el apóstol. Por toda la inmundicia, toda la idolatría, toda la maldad. Y él dice, pues yo nada más voy a predicar a Cristo, porque es la única solución. Versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Él no vino con sus propias palabras, sino vino en su propio poder. Él vino en el poder del Espíritu Santo. Él dijo, yo no quise venir con mi propio poder, porque si hubiera sido así, ustedes entonces se habrían identificado conmigo y no con Cristo. Versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Yo no quería que ustedes creyeran una filosofía. Yo no quería que fueran nuevas. Quería que fueran nuevas criaturas. Yo no quería que creyeran mis ideas de especulación. Yo no quería que creyeran en mis opiniones. Yo quería que creyeran en Dios, cuyo poder puede transformarlos.
Entonces él dice, yo no vine con palabras persuasivas, no vine para persuadirlos usando las palabras correctas, para producir las respuestas correctas, para acercarlos a mis ideas, a mis opiniones. Simplemente vine y dejé que el poder del Espíritu Santo fluyere. Y Dios del universo y su poder pudieran cambiar vidas. Pablo dijo lo mismo a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses, no lo vamos a ver, pero él dijo, nuestro evangelio no vino a ustedes en palabras solamente, sino en el poder y Espíritu Santo. El predicador Carlos Spurgeon dijo, nuestro evangelio no vino, él dijo, el poder que está en el evangelio no se encuentra en la elocuencia del predicador. De otro modo, los hombres serían los convertidores de almas. Ni tampoco se encuentra en la preparación del predicador. De otra manera, consistiría en la sabiduría de los hombres. Podemos predicar hasta que nuestras lenguas se pudran, hasta que agotemos nuestros pulmones y muramos. Pero nunca un alma será convertido a menos de que el Espíritu Santo esté con la palabra de Dios para darle el poder para convertir el alma. Ahora, eso es precisamente lo que Pablo está diciendo. Yo vine a ustedes, no con un mensaje humano. Fue el testimonio de Dios. Fue la cruz que prediqué. No con poder humano, sino con poder divino. La razón es para que su fe no repose en la filosofía, sino en el poder de Dios. Para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Como usted puede ver, y como hemos visto en las últimas semanas, Dios no solo escoge salvar a los débiles y a los insensatos, sino también escoge a los débiles e insensatos para predicar un mensaje. Y el mensaje que predicamos es una locura, pero el poder radica en el mensaje. Era suficiente para Pablo predicar solamente a Cristo y Cristo crucificado, y para nosotros también es suficiente. En la Iglesia Bíblica Zacatecas nosotros predicamos a Cristo crucificado y no tenemos vergüenza de decirlo. No van a escuchar opiniones, no van a escuchar filosofía humana, no van a escuchar la política, economía, ni lo último de las noticias. Van a escuchar una sola cosa: Cristo. Porque Cristo es la respuesta. No importa lo que usted está enfrentando en esa mañana. No importa sus circunstancias. No importa sus problemas. Cristo es la única respuesta. Si hay problemas en el matrimonio, la respuesta es Cristo. Si hay problemas con los hijos, la respuesta es Cristo. Si hay problemas en el negocio, la respuesta es Cristo. Es la única respuesta. Y nosotros andamos buscando todo menos Cristo. Y luego llegamos muy cansados los domingos o a los estudios, turbados de corazón, de al alma. ¿Por qué? Porque no estamos descansando en Cristo. Estamos buscando todo lo demás, menos Él. Todo lo demás es vano. Y eso no es mi opinión. Es lo que dice Dios. Fuera de Cristo no hay esperanza en esta vida. La sabiduría de Dios no necesita la sabiduría humana.
Los corintios no necesitaban traer sabiduría humana a su iglesia y tampoco nosotros. ¿Es Cristo suficiente para usted? Amén. ¿O usted va a seguir buscando algo más allá? No hay nada más fuera de Cristo. Descanse en Él. Él es nuestra única esperanza. Vamos a orar.